El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que respetará el proceso electoral. La única participación que yo tendré en este proceso será el 1 de julio, cuando vaya a ejercer derecho a votar. Pero dice Ahí que están usando. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirma que se trabajó al 100% en la séptima ronda de renegociaciones del Telecán. Entonces, en esta ronda aumentamos en un 100% la eficiencia. Estados Unidos reitera que se ha avanzado poco y dice que buscan un tratado justo. Preferimos un acuerdo tripartito de 3 vías si esto es posible, pero si es imposible, procederemos a nivel bilateral. Canadá afirmó que no aceptarán una imposición de aranceles en el acero y aluminio. Canadá no aceptará ninguna de estas restricciones. Encontramos que esos aranceles serían totalmente inaceptables. Detienen a 2 personas involucradas en el narcomenudeo en Ciudad Universitaria. Suspenden a 8 trabajadores de Pemex por presunto robo de hidrocarburos. El IMSS aplicó más de 3 millones de vacunas en todo el país. Guatemala cambiará su embajada de Israel a Jerusalén el 16 de mayo. Guillermo del Toro, invitado de honor del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siempre es un gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Bastante calor. El día de hoy estamos amaneciendo con una temperatura en este momento de 14 grados centígrados aquí en la capital del país. Y como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Muy buenos días, Pati. Es un placer saludarte esta mañana ya de martes. Empezamos a adentrarnos a la semana, martes 6 de marzo del 2018, son las 6:32 minutos. Saludo con mucho gusto también a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas, nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Terminó aquí en la Ciudad de México la 7ª ronda de renegociaciones del Telecán. Los representantes de Estados Unidos, México y Canadá dijeron que en el cierre de estas pláticas, 3 capítulos tuvieron un avance importante, pero además buscan seguir teniendo pues avances significativos en el resto de los capítulos que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La 7ª ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte concluyó con el cierre de 3 capítulos. Se trata de buenas prácticas regulatorias, transparencia y medidas sanitarias y fitosanitarias, capítulos que se suman a otros 3 cerrados en rondas anteriores y que son pequeñas y medianas empresas, competencia y medidas anticorrupción. La ronda 7ª en México aportó exactamente el mismo número de capítulos que habíamos acumulado en 6 rondas anteriores. Entonces, en esta ronda aumentamos en un 100% la eficiencia. Con esto se ha logrado un avance en 6 de los 30 capítulos que están en la mesa de negociación. Asimismo, 6 capítulos más se quedaron con un avance del 90%. Se trata de los capítulos en telecomunicaciones, comercio digital, obstáculos técnicos al comercio, energía, empresas propiedad del Estado y servicios financieros. Si existe la voluntad política, estoy cierto de que tenemos un camino para poder concluir esto exitosamente. Estamos decididos, no a llegar a cualquier acuerdo, sino a un buen acuerdo. Este sigue siendo nuestro enfoque. Pese a los avances, aún hay temas que siguen atorados, entre ellos las reglas de origen en el sector automotriz y el de cláusula de extinción, además del reciente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de incrementar los impuestos en 25% al acero y 10% al aluminio, y que han generado incertidumbre alrededor del tratado. La ministra canadiense Chrystia Freeland dejó claro que su país no aceptará dicha imposición arancelaria. Como aliado y como cliente número 1 de acero, Canadá no aceptará ninguna de estas restricciones. Encontramos que esos aranceles serían totalmente inaceptables. En caso de que eso suceda, Canadá tomará medidas apropiadas para defender nuestros intereses comerciales. Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pidió no adelantar vísperas, pues aún no se sabe si México y Canadá estarán incluidos en la propuesta de Trump.
Dijo que una guerra comercial no le conviene a nadie. En una guerra, como en cualquiera, comercial o no comercial, todo el mundo pierde. Las guerras son pierde-pierde. Lo inteligente es cómo evitarlas, ¿no? Esperaremos a la resolución final, concreta, en blanco y negro, para establecer la respuesta. El representante de Estados Unidos, Robert Lighthizer, señaló que de no haber un acuerdo en el Telecán, su país optaría por impulsar acuerdos bilaterales con México y Canadá. Nosotros esperamos que haya una terminación exitosa de estas negociaciones. Preferimos un acuerdo tripartito de 3 vías si esto es posible, pero si es imposible, procederemos a nivel bilateral. Guajardo Villarreal afirmó que la prioridad es que los 3 países logren un acuerdo. Mantener su trilateralidad es un elemento estratégico en la integración de América del Norte y sin duda queremos concluir esta negociación trilateral. No estamos considerando la bilateralización de esta negociación. Finalmente, dejó claro que la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no depende de calendarios políticos ni de la contienda electoral presidencial, por lo que México está dispuesto a continuar las reuniones el tiempo que sea necesario. Señaló que la 8ª ronda podría realizarse en los primeros días de abril. Para México al Día, Antonio López. Bueno, pues así las cosas en esta 7ª ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio que concluyó ayer en la Ciudad de México. Falta definir cuándo iniciará esta 8ª. Todo apunta que sí se celebrará próximamente. Vámonos a otros asuntos. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que no se mete en el proceso electoral tal y como lo han señalado diversos intelectuales mediante una carta. No respondo a nadie, me voy a meter en este proceso electoral. La única participación que yo tendré en este proceso será el 1 de julio cuando vaya a ejercer derecho a votar. Pero dice Ahí que están usando. Al término de un evento, el presidente de la República respondió también a la crítica en el sentido de que utiliza a la PGR para golpear a los candidatos de oposición. No se enganchen tampoco los medios. A ver, lo que vamos a ver seguramente en este proceso electoral propio de toda democracia son los dimes y diretes de cada uno de los participantes. Y es normal, es propio de todo proceso electoral. Lo que sí tendrá muy claro es que el presidente ni fijará posición, ni va a tener un posicionamiento para cada uno de los candidatos o lo que vayan diciendo en esta carrera política, en esta carrera democrática. Señaló que al final de cuentas lo que la sociedad estará evaluando es el posicionamiento, el actuar de cada uno de los candidatos para tomar una determinación el día de los comicios. El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia, José Antonio Meade, asistió a un desayuno con integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Pidió al candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, que asuma la responsabilidad por las decisiones que tomó. Además, se dijo dispuesto a ser investigado, puesto que su patrimonio es público. El patrimonio es público y por 20 años he entregado declaraciones patrimoniales. No tengo plantas industriales, no tengo fundaciones que hacen negocios inmobiliarios. Cuando la gente hace negocios desde el gobierno, pues tiene que estar dispuesto a rendir cuentas sobre esos negocios y no puede echarle la culpa de sus decisiones a ninguna otra instancia. Ricardo de eso no le puede echar la culpa absolutamente a nadie. Después, Meade se reunió con integrantes del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Aseguró que este gremio es el mejor embajador de México ante el mundo. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que los problemas entre México y Estados Unidos no se resuelven con muros. Indicó que se debe construir una relación entre ambas naciones basada en el respeto. Agregó que de llegar a la presidencia impulsará proyectos productivos para que los mexicanos no emigren por necesidad. Es de que ningún mexicano se vea obligado a venir a trabajar a Estados Unidos, que el que quiera venir a Estados Unidos venga, lo haga por gusto, no por necesidad, porque México con la transformación se va a convertir en una potencia y los mexicanos van a tener trabajo donde nacieron.
Anaya, candidato de la coalición por México al frente, durante la reunión de planeación de candidaturas a la Ciudad de México reiteró su compromiso por combatir la corrupción y la impunidad. Dijo que de llegar a la presidencia se pondrá en marcha una fiscalía autónoma y con asistencia internacional. Yo he dicho que sí vamos a investigar a fondo estos presuntos actos de corrupción. He planteado inclusive los cómos, primero a través de una fiscalía verdaderamente autónoma y segundo a través de una comisión de la verdad con asistencia internacional, lo cual solicitaremos en su caso ante la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros sí vamos a ir a fondo en el combate a la corrupción. Anaya va a participar hoy en la Expo Antada Alimentaria México 2018 en Guadalajara, Jalisco, y después va a asistir a la toma de protesta de los candidatos panistas en Zapopan. Así es, Anaya, y los otros precandidatos también estarán también allá en Guadalajara en este evento. Vamos a ver pues qué dicen. Por supuesto les tendremos aquí todos los sucesos, van a coincidir ahí los tres. Los hermanos Sergio y Juan Reyes, presuntos lavadores de dinero ligados al empresario Manuel Barreiro, impugnaron el citatorio para comparecer ante la Procuraduría General de la República. El juez 10º de Distrito de Amparo concedió la suspensión provisional para que la PGR no consigne ante un juez la carpeta de investigación que involucra a los hermanos Reyes García con Manuel Barreiro, hasta que se pronuncie sobre la suspensión definitiva. Esta medida no impide que la PGR siga con la investigación contra Ricardo Anaya y Manuel Barreiro. La aspirante independiente a la presidencia, Margarita Zavala, presentó a los integrantes de su consejo político. Está integrado por 10 personas, 5 de ellas miembros del PAN. Se van a encargar de la observación de las elecciones desde ahora para que sean limpias y libres. Cada uno de estos integrantes son personas de valor y de valores. Son personas que han aceptado acompañarme y se los agradezco, porque saben muy bien que este camino estará marcado por la austeridad. Son personas honestas y capaces, que pueden sentirse cualquiera orgullosos del trabajo que cada uno ha hecho por México. El aspirante independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, dijo vía Twitter que los políticos solo trabajan para la siguiente elección, mientras que los líderes lo hacen en favor de las próximas generaciones. Por su parte, Armando Ríos Peter aseguró que puede ganar la presidencia gracias al porcentaje de personas que aún se encuentran indecisas rumbo al 1 de julio. Yo estoy convencido que puedo ganar la presidencia de la República porque utilizar tecnología, planear, ir a dar tiros de precisión, pues casi con 20% de personas, o con 39% de la última encuesta que vi ayer, de gente que está incierta de su voto, esta elección no está definida y por lo tanto un independiente que tenga frescura, que plantee las cosas de manera distinta y una nueva agenda puede ganar. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró la edición 29 del Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Planeación, Ética e Innovación para el Desarrollo Equitativo y Sustentable. La transformación del país solo es posible con infraestructura de calidad y esa fue la ruta que se trazó desde el principio de esta administración, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. El desarrollo de infraestructura es una de las formas más tangibles de medir el progreso de una nación. Si hoy somos la 15ª economía del mundo y uno de los principales destinos para la inversión extranjera, es gracias a nuestra capacidad para construir más y mejores carreteras, puertos marítimos y aéreos y una más moderna red de telecomunicaciones. Al inaugurar el 29º Congreso Nacional de Ingeniería Civil, el presidente destacó que, paralelo a la infraestructura, se han logrado avances importantes con las reformas, tal es el caso de la educativa. Sino que emitimos un bono que nos permitió alcanzar 50,000 millones de pesos adicionales para poder modernizar, remodelar y edificar 33,000 planteles en todo el país, a donde se atiende prácticamente a poco más del 40% de la matrícula educativa de educación básica de nuestro país. El primer mandatario también resaltó el compromiso de inversión de 200,000 millones de dólares en el sector energético. En materia de hidrocarburos y en materia de electricidad, en materia de generación de energías limpias,
200,000 millones de dólares. Es lo que se ha permitido, es lo que se ha comprometido como inversión de parte del sector privado. Ello permitirá perforar 30 nuevos pozos marinos e incrementar en 10% la capacidad de generación eléctrica en los próximos 3 años. Otras magnas obras que enfatizó fueron el tren interurbano México-Toluca y el tren ligero de Guadalajara, que transportarán 84 millones de pasajeros al año. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que una vez concluido, moverá anualmente a 125 millones de pasajeros. Con ello será el segundo con mayor número de viajeros en el mundo. Además de la red compartida que permitirá llegar en conexión de alta velocidad en Internet al 92% de la población. Por último, el presidente reconoció a los ingenieros civiles de México que han contribuido a crear nuevos estándares de seguridad ante los terremotos. Sin embargo, septiembre de 2017 nos recordó que aún hay zonas vulnerables, específicamente en las regiones más pobres del país, donde la infraestructura es más frágil. Por eso pido que los trabajos que lleva a cabo el Colegio de Ingenieros contribuyan a atender este enorme reto que compartimos como nación. En el evento, el presidente entregó el Premio Nacional de Ingeniería 2017 al ingeniero Andrés Moreno y Fernández. Para México al Día, Gustavo Castillo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la empresa Huawei México y la red Punto México Conectado anunciaron que 3 estudiantes mexicanos competirán en la final mundial del concurso ICT, competencia de habilidades, a celebrarse el mes de abril en Shenzhen, China. Ello con el objetivo de promover el intercambio académico y cultural entre jóvenes en el tema de tecnologías de la información y comunicaciones. En el evento, los jóvenes mexicanos podrán intercambiar ideas con talento de otros países y obtener reconocimiento global. Los jóvenes fueron seleccionados entre 800 estudiantes de varias universidades. América Móvil va a impugnar el plan para separar Telmex y Telnor, aprobado ayer por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La empresa dijo que dicha resolución difiere sustancialmente a la presentada en 2017. A través de este plan, Telmex y Telnor deberán crear una división dedicada a la prestación de servicios a otros concesionarios que harán uso de la infraestructura de la empresa para ofrecer servicios de Internet y telefonía. América Móvil lamentó que los precios definidos por IFETEL para los servicios que va a prestar son sustancialmente bajos respecto al de otros países. Vamos a hacer una pausa. Usted ve México al Día. Gracias por continuar con nosotros. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que 2 narcomenudistas fueron detenidos cerca de Ciudad Universitaria. Detalló que la aprehensión se llevó a cabo en la colonia Santo Domingo, ubicada a un costado de las inmediaciones universitarias. Indicó que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades capitalinas. Uno de los vendedores está señalado por posesión con fines comerciales y tiene 5 ingresos a los sistemas de procuración de justicia capitalina en diferentes años. El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Raúl Esquivel, informó que va a dejar su cargo y se va a incorporar a otras actividades encomendadas por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. A través de su cuenta de Twitter, el jefe Vulcano, como así lo conocían, agradeció a Mancera el apoyo dado desde el primer día de su gobierno. La Secretaría de la Función Pública suspendió a 8 servidores públicos adscritos a Pemex por presunto robo de hidrocarburos. A través de la Unidad de Responsabilidades, la paraestatal llevó a cabo una investigación sobre la presunta participación de trabajadores en una red dedicada a la manipulación de válvulas para apoderarse de hidrocarburos de forma ilegal en Acayuca, en Veracruz. La suspensión es una medida cautelar mientras las investigaciones continúan con el propósito de deslindar responsabilidades. El 57% de los casos de corrupción a nivel internacional están relacionados con la obtención de contratos públicos. Esto de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Con el fin de inhibir este tipo de prácticas, el gobierno federal promueve el estándar de datos de contrataciones abiertas en México.
Se trata de un modelo para difundir información sobre cada una de las etapas de los procesos de adquisiciones en el servicio público. Al fomentar que los gobiernos se abran al escrutinio público, exigirles que justifiquen sus acciones y respondan por sus faltas o actos contrarios a la ley, este modelo incentiva la rendición de cuentas y permite que las acciones gubernamentales sean más eficientes y atiendan de manera más efectiva las necesidades ciudadanas. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer las innovaciones para el tratamiento de la esclerosis múltiple. El director del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Carlos Cuevas, informó que ahora se utilizan fármacos de última generación que reducen los síntomas, modifican la evolución de la enfermedad y previenen la discapacidad. Indicó que en el IMSS se atienden de 15,000 a 20,000 personas con esta enfermedad que aparece con mayor frecuencia en mujeres jóvenes. El IMSS aplicó más de 3 millones de vacunas en todo el país durante la primera Semana Nacional de Salud, que fue del 17 al 23 de febrero. Esta cifra representa el 95% de la meta programada. Además de aplicar las vacunas, el IMSS distribuyó más de 3 millones de dosis de vida suero oral, casi 700,000 frascos de ácido fólico a mujeres embarazadas de entre 20 y 29 años de edad. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una conversación telefónica con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a 6 días de la celebración de la transmisión de poderes en ese país. El presidente de la República reconoció la exitosa trayectoria profesional de su homóloga chilena y le agradeció por los 4 años de trabajo conjunto. Subrayó el dinamismo que adquirió la relación bilateral al aprovechar el potencial del Tratado de Libre Comercio vigente entre ambas naciones. El mandatario mexicano destacó también el impulso que la presidenta Bachelet dio para una mayor consolidación de la Alianza del Pacífico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en Twitter que al día de ayer, 5 de marzo, los demócratas no han encontrado una solución para los beneficiados del programa DACA. Los Dreamers dijo que se les dio 6 semanas para hallar una respuesta, pero simplemente no les importa. Finalizó el tweet diciendo: estamos listos para hacer un trato. La CNDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que haga un llamado a los legisladores estadounidenses para que aprueben una ley que regularice el estatus migratorio de los Dreamers. Esto para salvaguardar sus derechos humanos al no condicionar dicha regularización a la aprobación de medidas que fortalezcan la seguridad fronteriza ni a destinar fondos para la construcción de un muro. También que no establezca obstáculos legales para la reunificación familiar y ofrezca a los Dreamers un estatus migratorio condicional después de un tiempo razonable de estancia en los Estados Unidos. El Senado de Florida aprobó una propuesta que impondría nuevas restricciones a la venta de fusiles y permitiría que algunos maestros porten armas dentro de las escuelas. La iniciativa fue aprobada por un estrecho margen de 2 votos a 3 semanas del tiroteo en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, que dejó 17 muertos. La senadora demócrata Lauren Book aseguró que esta propuesta aún no es suficiente para salvaguardar la vida de los estadounidenses. También el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien dijo que podría visitar su país para la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén. También criticó a sus antecesores por no haber tomado esa decisión con anterioridad. Fue una decisión que tuve que tomar. Muchos presidentes discutían si tomar o no esa decisión y lo prometieron en su campaña, pero nunca fueron capaces de hacerlo, lo que deberían haber hecho. Así que pude hacerlo y creo que es algo muy apreciado en Israel, pero mucho más allá de Israel. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que se trabajó al 100% en la 7ª ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El representante de Estados Unidos señaló que de no haber un acuerdo en el Telecán, su país optaría por impulsar acuerdos bilaterales con México y Canadá.
Por su parte, el gobierno canadiense aseguró que no aceptarán de ninguna manera aranceles al acero y al aluminio. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró que será respetuoso del proceso electoral. También resaltó la importancia de la reforma educativa para modernizar y remodelar los planteles educativos. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer las innovaciones para el tratamiento de la esclerosis múltiple. En noticias internacionales, el líder de Norcorea, Kim Jong-un, aceptó reunirse con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Más adelante, concluyó la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y en los deportes, Saúl El Canelo Álvarez da positivo en el doping de clenbuterol. En Washington, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que el 16 de mayo va a cambiar la embajada de su país, la embajada de Guatemala en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, tal y como lo va a hacer Estados Unidos, solo 2 días después de que precisamente el gobierno de Trump lo haga. Esta decisión y este anuncio es una evidencia fuerte de que Guatemala mantiene hoy el espíritu de apoyo y solidaridad con el pueblo de Israel, y estamos seguros de que muchos países seguirán nuestros pasos. Quiero agradecer al presidente Trump por liderar el camino. Su valiente decisión nos ha motivado para hacer lo correcto. Esto lo dijo durante la participación en la reunión anual del Comité Estadounidense-Israelí en actividades políticas. Previo a esto, el presidente de Guatemala se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien le agradeció por haber tomado esa decisión. En Siria, por fin se logró encontrar un convoy humanitario que iba dirigido a Guta Oriental, el mayor bastión de los rebeldes, y que en las últimas semanas ha sufrido el embate de las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad y que ha dejado un saldo de más de 600 personas muertas. Se trata de 46 camiones enviados por la Cruz Roja Internacional, la Media Luna Roja y la ONU. Sin embargo, de acuerdo con reportes locales, el gobierno decomisó el 70% de la ayuda. Mientras tanto, se reportan por lo menos 44 muertos, más por los bombardeos que continúan en esa región. Por otra parte, y vía telefónica, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que presione al gobierno sirio para que la tregua humanitaria que se pidió en Siria sea real y se autorice el desalojo de heridos. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, comentó a una delegación de Corea del Sur que desea firmemente un avance importante en las relaciones entre los países y escribir una nueva historia de reunificación nacional. Esto después de que una delegación de Corea del Sur de 10 personas viajó a Corea del Norte para tratar de convencer a las autoridades de Pyongyang de conversar con Estados Unidos. De celebrarse el encuentro, se trataría de la primera cumbre intercoreana en más de una década. Y vámonos a otros asuntos. Dejamos por un lado la información internacional. Agradecemos que nos tome la llamada la doctora Xioli Pérez Campos. Ella es jefa del Sismológico Nacional, con quien hablaremos precisamente de las nuevas instalaciones de monitoreo que se instalarán. Muy buenos días, es un placer saludarla. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué nos va a permitir conocer con este reforzamiento de las estaciones de monitoreo? Actualmente nosotros no tenemos en el país estaciones sismológicas, sobre todo en la región centro-norte y la península de Yucatán. Si bien tenemos muy poquitas, con lo que se tiene no es posible detectar sismos de magnitudes moderadas. Inclusive hay regiones en donde difícilmente podemos detectar un sismo de magnitud 4. Con este reforzamiento y expansión de las estaciones, lo que lograríamos es tener una cobertura homogénea en todo el país para poder detectar y reportar en tiempo y forma sismos de magnitudes arriba de 3.8.
Doctora, gusto en saludarla. Antes que nada, muy buenos días. ¿Dónde van a estar estas nuevas estaciones de monitoreo sísmico aquí en la República Mexicana? Y hay la percepción, doctora, que está temblando con mayor frecuencia últimamente, o simplemente se trata precisamente de eso, de una percepción. Bien, pues las estaciones estarán ubicadas justo en estas regiones de las que hablaba, donde hoy en día no tenemos suficientes, que sería en el centro, norte, noreste del país y la península de Yucatán. Esto va a ser un desarrollo paulatino. Estaremos iniciando este año con las primeras 14 y esperamos para 2021 completar el proyecto. Efectivamente es una percepción de que está temblando más. Si nosotros analizamos los sismos de magnitudes mayores de 7 en nuestro país, pues vemos que ocurre aproximadamente 1.5 al año, o un poquito más de 1, o casi 2 sismos al año. Eso quiere decir que nuestro país es muy, muy activo sísmicamente, que tenemos potencial de tener sismos de magnitud 7 con cierta frecuencia, y pues la percepción de que están ocurriendo más, uno tiene que ver con que de pronto nos tocaron en la Ciudad de México 2 sismos o 3 sismos ya de estas magnitudes, lo cual nos pone en pues como si estuviera temblando más, ¿no? Pero en realidad, si vemos a todo el país en conjunto, pues no es así. El otro factor importante es que si analizamos sismos de magnitudes pequeñas, de menores de 4, ahí vemos un aumento en la estadística. Pero este aumento en la estadística no es otra cosa más que el reflejo de que año con año instalamos más estaciones o recibimos más datos de otras estaciones, de otras instituciones que empiezan a colaborar con nosotros. Es decir, hay un mayor monitoreo y esto responde a que pues precisamente se conozcan estos movimientos sísmicos. Así es, efectivamente, y con los nuevos desarrollos que tendremos, pues empezaremos a ver más sismicidad más pequeña. Para dejar claro, estos estaciones de monitoreo no tienen nada que ver con lo que son las alertas sísmicas. No, no tiene nada que ver. El centro que se encarga de la alerta sísmica, del sistema de alerta sísmico mexicano, es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Es una entidad totalmente independiente a nosotros, no intercambiamos datos ni la información. Esto es por la naturaleza misma de los objetivos de los datos y las estaciones. Y finalmente, jefa del Sismológico Nacional, para dejarlo muy claro, algo que se ha venido diciendo en las últimas semanas, los sismos no se pueden prevenir. No se pueden, prevenir sí, más bien no se pueden decir cuándo va, predecir esa es la palabra correcta. Exactamente, los sismos no se pueden predecir, a pesar de todos los estudios que se han realizado hasta hoy en día. No sabemos cuándo será el siguiente, de qué magnitud será el siguiente y dónde pegará exactamente. Sabemos cuáles son las zonas más sísmicas, con mayor potencial de que ocurran sismos grandes. Sabemos el rango de magnitudes que puede ocurrir en una región dada, pero no podemos saber cuándo, dónde y de qué magnitud será el siguiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en México al Día. Doctora Xioli Pérez Campo, jefa del Sismológico Nacional, un fuerte abrazo, excelente martes. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Bueno, martes de parametría y nos da muchísimo gusto que esté aquí en el estudio Francisco Abundis, con quien vamos a hablar de la situación de las mujeres en nuestro país. Por cierto, que el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Queremos saber, Paco, pues con todo lo que se ha hecho, las campañas, etcétera, el trabajo que se hace en distintos aspectos, ¿cómo estamos?
Bien, Patio, un gusto estar con ustedes. Un gustazo, pues mira, creo que algunas de estas gráficas son mediciones que hacemos por primera vez, pero otras tienen datos de una serie que ya lleva varios años. La buena noticia, te diría, es que sí hay una percepción de que más allá de, en términos reales, están mejorando o no las condiciones, sí hay una percepción, uno, de que están mejorando y dos, de que las mujeres cada vez tienen más derechos o tienen, creo yo, una lectura de ver estos números, es un ambiente cada vez más liberal en pro de la igualdad de oportunidades y de género. El primer gráfico no es muy alentador, pero bueno, en general verán que es un diagnóstico en el cual pues muchos podremos coincidir. En términos generales, ¿usted cree que actualmente las mujeres mexicanas tienen o no las mismas oportunidades que los hombres? Y es en distintos ámbitos, tanto el geográfico como, digamos, la familia. 18% cree que sí, 81% que no. Perdón, 81% que sí, 18% que no. O sea, si ven, digamos, la opinión mayoritaria es que las mujeres tienen oportunidades, pero hay lugares donde, por ejemplo, los centros de trabajo, una tercera parte dice que no, o ya en términos generales en la política del gobierno o el país, que son los porcentajes más altos, una tercera parte dice que no. Entonces creo que si bien es un buen ambiente, a mí pues sí me preocupa un poco esa tercera parte, claro, que es interesante porque la más baja es las escuelas. Claro. En la docencia se percibe que hay más oportunidades, o es donde el no en este caso es menor. Entonces, creo que en general es una opinión que ve esto en términos positivos. En lo que se refiere a la política y el gobierno, que es el siguiente gráfico, que es donde tenemos seguimiento, me parece que es interesante en términos generales, ¿usted cree, es la misma pregunta, que actualmente las mujeres mexicanas tienen no las mismas oportunidades que los hombres en la política y el gobierno? Vean, y es el porcentaje más alto que hemos tenido, ¿no?, en varios años, por lo menos en 7 años. Ahora, esto otra vez es perceptual. En términos reales, pues hoy día en el país, por poner un dato, tenemos solamente una gobernadora. Sí, por lo menos en el Ejecutivo dirías que, o en puestos de ese nivel estatal, no se representa, pero en términos de la Cámara, hoy día tendríamos la Cámara con mayor representación de mujeres. Veníamos de tener una Cámara donde estamos alrededor del 25%, estamos en 35%. ¿No? Comparado con otras cámaras del mundo, pues estamos, digamos, comparado con Estados Unidos, estamos relativamente mejor. Claro. Ahí la pregunta que sigue es si tener puestos de representación realmente te generan mejores condiciones, que esa es otra pregunta, sí, que no tiene que ver con algo perceptual, tiene que ver con política pública, ¿no? Esta también se me hace interesante. Algunas personas piensan que las mujeres solo deben dedicarse a labores del hogar, digamos, con la intención de radicalizar las posiciones. Otras piensan que las mujeres deben dedicarse a otras labores además de las relacionadas con el hogar. ¿Usted qué piensa? Pues si ven, ¿no?, ese 94%, las mujeres deben dedicarse a otras labores además de las relacionadas con el hogar, pues es un dato muy positivo. Y si lo vemos, y es ahí donde viene mi optimismo, precisamente el siguiente gráfico yo creo que es bastante ilustrativo, porque este es digamos, una serie de 14 años de tendencia desde febrero del 4, pasando por marzo del 6, julio, agosto del 10, octubre, noviembre del 11, julio del 15 y febrero del 18. Son las fechas que tenemos, y si ven, pues creo que es una línea claramente ascendente. Estamos en el punto más alto, ¿no?, donde la gente cree que las mujeres deben dedicarse a otras labores que solo el hogar, y venimos de un 76. Entonces, sí creo que es, digamos, el dato más positivo de lo que 20 puntos, ¿no? Ajá. Y el siguiente, yo creo que preocuparía solamente por el último reactivo, que es, le voy a pedir que sea honesto en sus respuestas. Sabemos que hay personas con diferentes puntos de vista. ¿Usted está de acuerdo en ese acuerdo con que las mujeres puedan votar? Obviamente, y es un derecho, eso, ¿no? Tienes 99% de acuerdo. Que las mujeres denuncien casos de acoso, 96% de acuerdo. Que suceda o no es otro tema. Que las mujeres tengan los mismos salarios que los hombres en el trabajo que realizan, 93% de acuerdo. Hay que considerar también que aquí la mitad de esta población son mujeres, ¿no? Que haya mujeres que tienen el cargo de presidentes municipales, por hablar de un cargo ejecutivo, 91%. Que haya mujeres sean jefas
De los hombres, vean, ella empieza a salir, ¿no? La 84%, ¿no? Pero la última, la verdad, sí me preocupa un poquito, que las mujeres no quieren ser madres. 41% en desacuerdo. Pues sí, porque todavía sigue pesando el factor biológico, ¿no? De las mujeres en este punto, de que estás destinada a ser madre. Así es. Y no te aceptan que digas, no, pues no quiero tener hijos, ¿no? Así es, pero si regresamos al dato anterior, si lo podemos ver en pantalla, creo que es el dato más optimista que he visto en algún tiempo en este tema, ¿no? La idea de que las mujeres solo deben dedicarse al hogar va claramente a la baja. Pues muy bueno. Esta encuesta está obviamente sustentada en todo el país, o sea, en los estados, porque Sí, luego claro. hay bastante diferencia, ¿no? Entre las grandes urbes. Sí, claro. Todos los datos que presentamos aquí son encuestas nacionales, cara a cara, en vivienda, lo más ortodoxo representativo que pueda haber de la opinión pública nacional, mayores de 18 años. En este caso no filtramos con gente con credencial de elector, pero en general toda la gente que se entrevista son mayores de 18 años. A nivel nacional, digamos, varía nuestras muestras entre 800 y 1000 casos, un poco porque es periodo de intercampañas, bajamos 800, ¿no? pero digo, son ejercicios pues relativamente caros, pero para poder realizarlos o darle un seguimiento, sí creo que pues sí nos representa mucho, Claro. y los números creo que lo dicen bastante bien, ¿no? Viendo el vaso medio lleno, medio vacío, prefiero Exacto. verlo medio lleno, ¿no? O sea, hay mayor información, o podríamos decir un poco de mayor conciencia sobre el hecho de que las mujeres no deben de estar destinadas precisamente a estar en el hogar, ¿no? Sí, creo que hay un cambio generacional muy interesante. De hecho, los datos, por ejemplo, los presentamos la semana pasada sobre acceso a Internet. Ve uno claramente que conforme van las generaciones avanzando, hay mayor igualdad de condiciones, por ejemplo, en este caso, uso de Internet. En el segmento de mayores de 55 años es donde hay mayor diferencia de género, y los más jóvenes son los más que tienen condiciones más similares. Correcto. Pues muy ad hoc esta encuesta en esta semana importante. Pues era la idea, es una semana, es una encuesta de efeméride. Así es. Gracias Paco por haber estado con contrario. nosotros. Excelente día. Vamos a una pausa, regresamos. Tres estudiantes mexicanos competirán en la final mundial del concurso ICT Competencia de Habilidades, a celebrarse el mes de abril en Shenzhen, China. 2 narcomenudistas fueron detenidos cerca de Ciudad Universitaria. Esta mañana la doctora Xioli Pérez Campos, jefa del Sismológico Nacional, nos habló sobre las nuevas estaciones de monitoreo. Nosotros no tenemos en el país estaciones sismológicas, sobre todo en la región centro-norte y la península de Yucatán. Con este reforzamiento y expansión de las estaciones, lo que lograríamos es tener una cobertura homogénea en todo el país para poder detectar y reportar en tiempo y forma sismos de magnitudes arriba de 3.8. En noticias internacionales, un convoy humanitario pudo ingresar a Guta Oriental en Siria. Más adelante, la UNESCO declaró como Memoria del Mundo los tratados y acuerdos internacionales suscritos por México entre 1823 y 2016. Y en los deportes, los Cavaliers derrotaron 112-90 a los Pistons en la NBA. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos, Pati, Omar, pero sobre todo a quienes nos sintonizan a través de las señales de Ingenio y de Aprende TV de Televisión Educativa, también del canal 22 y a través de las redes sociales, en Facebook Live, en la cuenta Noticias México al Día, también a través de Periscope por Twitter, en la cuenta @mexaldía. Hoy es martes de hablar de la plataforma México X, esta plataforma de cursos en línea abiertos, masivos y completamente gratuitos que opera la Secretaría de Educación Pública y esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa. Y para hablar de esta plataforma, pero también de otros recursos pues que se ponen a disposición de todos los mexicanos de forma digital, nos acompaña en el estudio
Blanca Galloso Sánchez. Ella es directora de difusión y publicaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ana Cristina. Bien, muchas gracias. Bueno, pues ustedes con el instituto pues han ofertado varios cursos a través de la plataforma México X, tienen algunos en puerta. Cuéntanos un poco de cuáles son sus planes con México X para este año, digamos. Así es, pues el instituto tiene en la plataforma 5 cursos que se están actualizando, entonces próximamente estarán abiertos a todo el público. Son 5 cursos acerca del uso de los resultados de las evaluaciones que el instituto coordina en México, entre ellos Planea y PISA. Entonces, próximamente pues estarán ya a disposición de todos en esta plataforma. Claro, pero además de los cursos que se ofrecen a través de la plataforma México X, ustedes generan muchísimo material de difusión que ponen a disposición de docentes, de directores y pues, ¿por qué no? También para consulta del público en general, para que tengan una idea de lo que hace este importante instituto que nos ayuda a entender cómo vamos avanzando en la educación en nuestro país. Exactamente, el instituto tiene como mandato hacer algunas evaluaciones sobre la calidad de la educación en el país. En ese sentido, pues implementa ciertas evaluaciones a nivel nacional y está muy interesado en el uso de esos resultados, no solamente por docentes y directivos, que es nuestro principal público, sino también incluso para padres de familia. Entonces, entre otras actividades, la difusión que hace es a través de videocápsulas, infografías, micrositios en el propio instituto, que tiene que ver con publicaciones especializadas y también con 2 publicaciones periódicas. Una es Red, que es revista de evaluación educativa para docentes y directivos, y la otra es la Gaceta de la Política Nacional de la Evaluación Educativa, orientada más bien a tomadores de decisiones. Red, en este caso específico, es nuestro órgano de difusión en el que pretendemos crear un espacio de encuentro del instituto con docentes y directivos en la práctica acerca del tema de la evaluación educativa. ¿Cómo se puede accesar? ¿Qué tipo de contenidos podemos encontrar en Red, por ejemplo? Red está alojada en un micrositio del propio instituto. ¿Puedo decir la dirección? Claro. Es inee.edu.mx. Y dentro de ese portal encontrarán publicaciones y a su vez en una pestaña, Revista Red. La revista está formada por un número cerrado, es de publicación cuatrimestral, pero todo el tiempo estamos publicando contenidos tales como videocápsulas acerca del servicio profesional docente, videocápsulas también acerca de infografías con datos estadísticos sobre la calidad de la educación, infografías que también se pueden compartir en redes porque vienen en un formato descargable de muy fácil uso, y los artículos tienen que ver con el uso de las evaluaciones, pero también con sugerencias específicas de mejora educativa en la práctica docente y también para el ejercicio de directores en instituciones. Hay un cierto estigma, Blanca, con las evaluaciones, ¿no? A nadie nos gusta que nos examinen, tener que estar sometidos a una prueba con ciertos parámetros, pero son importantísimas porque nos dan un parámetro de dónde estamos y a dónde queremos llegar. ¿Podrías explicarnos un poco más por qué es tan importante pues, que los docentes, que los directivos y que incluso el público en general consulte estas herramientas y se informe de cómo utilizar esta información tan valiosa? Claro que sí, siempre tienes mucha razón. Siempre el aspecto de la evaluación nos da a todos un poco de temor. Sin embargo, el propio instituto pues, promueve la evaluación para la mejora, ¿no? Claro. En ese sentido, es importante tanto los recursos de los cursos MOOC de la plataforma como los artículos que encontrarán en el micrositio, porque ahí tratamos de explicar en general cómo es que podemos utilizar esos resultados en prácticas específicas para implementar ciertos cambios que adecuen nuestras prácticas y nos orienten hacia mejores resultados respecto de, por ejemplo, los perfiles de egreso, ¿no? Claro. Ahora bien, también otra parte de la información que difundimos, te decía, tiene que ver con el servicio profesional docente en cuanto a calendarios, en cuanto a rutas que tienen que seguir los propios profesores que están por presentar estas evaluaciones. Una cosa muy importante y que no quiero omitir es que la revista Red tiene una sección muy particular que le habla de docente a docente. Es decir, es un punto de encuentro donde
se reúnen opiniones, saberes, sentires y se comparten experiencias desde puntos de vista muy cercanos a los lectores. Bueno, y además tan importante ahora que con la entrada en vigor del nuevo modelo educativo, los docentes pueden acceder a pues una escala profesional a través de pues pasar las evaluaciones, de tener que demostrar pues sus conocimientos y sus habilidades como docentes, ¿no? Exactamente. No solamente eso, sino que bueno, esas experiencias compartidas hacen que mejore mucho su propia concepción de la evaluación y su propio desempeño. Pues Blanca, muchísimas felicidades por este extraordinario trabajo que hace este instituto. Gracias por invitarnos. Esta es su casa para que sigamos platicando de todos estos recursos y productos que ustedes hacen para difundir lo que hace el INEE y pues también para hablar sobre los MOOCs y cómo han trabajado con la plataforma México X. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. Vamos de vuelta, vamos a un corte. Esto es México al Día. No se vayan, tenemos más información. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, está de manteles largos al inaugurar el primer Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra. Se trata del primer laboratorio de observación de la Tierra en el país y en América Latina. Cuenta con tecnología de vanguardia que recibe imágenes e información casi de manera inmediata de 8 satélites, con lo que se pueden dar alertas tempranas para prevenir riesgos ante la llegada de desastres naturales. Es en los compromisos de la Agenda 2030 que suscribieron muchos países y que tiene que ver, por ejemplo, con el monitoreo del cambio climático. La mayoría de los países han suscrito algunos compromisos para reducir la huella de carbono y el impacto en el medio ambiente. De esta manera, nuestro laboratorio estará en posibilidades de estar monitoreando que efectivamente se estén llevando a cabo estas acciones. Cada 15 minutos se obtienen imágenes del hemisferio occidental completo. Cada 5 minutos hay nueva información de todo Norteamérica y se puede dar seguimiento regional por minuto a huracanes, frentes fríos, incendios forestales, detección de tormentas eléctricas y eventos astronómicos como los eclipses o la actividad solar. Fuimos la primera estación receptora de GOES 16 en una universidad en toda Latinoamérica y la segunda antena en instalarse en toda Latinoamérica. LANOT tiene una capacidad para almacenar información de 2.7 terabytes que se distribuyen en tiempo real en la página www.lanot.unam.mx y se da acceso directo a sus servidores a dependencias que requieren de sus datos. El laboratorio se encuentra dentro del Instituto de Geografía en Ciudad Universitaria. Para México al Día, Jacqueline López Arte. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería presentó el balance de su edición 2018 que tuvo a Campeche como estado invitado. Cerca de 148,000 personas asistieron a las casi 1,400 actividades que se desarrollaron a lo largo de 12 días en el recinto de Tacuba 5 en el Centro Histórico. Nuevo León será el invitado de honor en la edición 40 de esta que se considera la fiesta de las letras más emblemática de la Ciudad de México a fin de mostrar el legado de Alfonso Reyes en el 60 aniversario luctuoso de ese escritor. Donde comienza la carne asada, yo diría, también continúa la cultura, y eso lo vamos a demostrar en el 2019. Nos vamos a dar cuenta que a través de todos estos años ha habido, sobre todo en los últimos 20, 30 años, una efervescencia cultural creciente en Nuevo León. La cultura en esta ocasión nos unió,
Y un ejemplo claro de ello es lo que hemos visto en este magnífico recinto a lo largo de 12 días. La cultura florece en todos los rincones del país, en todos los estados. Se enseña, se estudia, se investiga, se crea en el terreno artístico y cada año nos llevamos una sorpresa de ver las ediciones que vienen de cada estado. Y ojo, muy buenas noticias para todos los fanáticos de Guillermo del Toro. Podrán irlo a ver, estar con él, y usted sabe dónde, en Jalisco, en su tierra natal, ya que será el invitado especial en la edición 33 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que se realizará muy pronto, del 9 al 16 de marzo. El cineasta reconocido con el Oscar a Mejor Director y a Mejor Película por La Forma del Agua, inaugurará además con su nombre la sala principal de la Cineteca del Festival Tapatío. En esta edición, el encuentro cinematográfico proyectará 236 películas, de las cuales 102 estarán en competencia. Cataluña asistirá como invitado de honor. La UNESCO declaró como Memoria del Mundo al cúmulo de tratados y acuerdos internacionales firmados por México entre 1823 y 2016, conservados en la bóveda de tratados del acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El organismo internacional realizó la declaratoria al considerar el valor excepcional y el interés de la colección de la Cancillería mexicana que representa para el patrimonio documental de la humanidad. El reconocimiento de la UNESCO va a contribuir a garantizar la conservación y difusión de más de 12,000 instrumentos jurídicos internacionales firmados por México, así como otros documentos fundacionales de nuestra soberanía e identidad nacional. Vámonos con nuestros compañeros del Canal 22. Karen Rivera nos tiene la información cultural. ¿Qué tal, amigos de México al Día? Los saludo con mucho gusto y a continuación les presento las noticias culturales. La mesa está puesta en Durango para celebrar el legado artístico de Ricardo Castro. Del 24 de marzo al 15 de abril, la capital del estado de Durango recibirá a artistas de 15 países como la soprano francesa María Adeline Henry o la chelista coreana Seong Min Kang en el marco del Festival Internacional Ricardo Castro 2018. Nosotros evitamos ya, por ejemplo, para este festival, todo lo que vienen siendo los eventos masivos que se vienen dando de banda o ese tipo de eventos. Ahora solamente es de corte, como comento, un abanico cultural de altísimo nivel, que es música, danza, literatura, todas las artes representadas, talleres, conferencias. Tenemos una orquesta sinfónica propia del festival que se arma con 85 músicos de diferentes partes de la República. O sea, y cada concierto de esta orquesta está con solistas internacionales invitados. Son gente que ha ganado los primeros lugares a nivel internacional en los grandes concursos, y por ejemplo, si yo tomo piano, pues ha habido gente que viene del concurso nacional de Chopin de Varsovia. En danza tenemos la compañía Delfos, por ejemplo, que tiene 25 años de trayectoria, que es muy conocida en nuestro país. En cuanto a artistas duranguenses, estarán Ícaro Performing Center y Juglares de la Lengua, entre otros. Hasta aquí la información y los invito a continuar con los detalles de las noticias culturales a través de nuestras redes sociales. Muy buenos días. Y ahora lo invito a que vea el trabajo de la agencia de noticias Notimex sobre la capital mundial del diseño 2018. En el año 2015, gracias a la promoción del gobierno de la Ciudad de México y de Design Week México, la World Design Organization nombró a esta metrópoli como la capital mundial del diseño 2018. Interesante que rescaten como estos lugares, van aquí en la sección de Chapultepec, donde ya estaban abandonados, y que ahora los retomen para seguir haciendo arte y diseño. Me parece muy innovador el hecho de que despachos de otros países estén exponiendo su arquitectura, el hecho de que estén interesados en ver el futuro de las ciudades y preocuparse por los espacios públicos. Además, se presentó la exhibición 10 exponentes del siglo XXI, Ciudad, Arquitectura y Diseño. El programa de eventos protocolarios y la agenda con actividades académicas, culturales y de diseño incluyen el lunes 5 y martes 6 de marzo en el Palacio Nacional de Bellas Artes el Foro Internacional de Diseño Futuro de las Ciudades, un acercamiento social a los retos del primer siglo urbano. Notimex. Gracias. Y Trump volvió a tuitear, no se puede aguantar la envidia de que los mexicanos hayan sido los
los protagonistas. El centro, ¿no? Pero además déjate la envidia, la agresividad, porque decir en su tuit que fue la edición de los Óscares más bajos del nivel, me imagino que quiso decir en su historia, rating, sí. Claro, no, pues no en el rating, sino habla, me imagino que de la calidad, obviamente por haber estado México ahí presente en los galardones. Qué barbaridad. Dijo de forma de broma, él lo puso en Twitter, ¿no? Pues broma, no hay estrellas. Como dice, de broma en broma, la verdad se asoma. Vamos al resumen. El presidente Enrique Peña Nieto resaltó la importancia de la reforma educativa para modernizar los planteles educativos. Esta mañana, Blanca Galloso, directora de Difusión y Publicaciones del INEE, nos habló sobre la revista digital Red. Red, en este caso específico, es nuestro órgano de difusión en el que pretendemos crear un espacio de encuentro del instituto con docentes y directivos en la práctica acerca del tema de la evaluación educativa. Y los artículos tienen que ver con sugerencias específicas de mejora educativa en la práctica docente y también para el ejercicio de directores en instituciones. En noticias internacionales, el presidente Donald Trump podría visitar Israel para la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén. El cineasta Guillermo del Toro será invitado especial en la edición 33 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y en los deportes, hoy América recibe al Tauro de Panamá en la ida de los cuartos de final de la Conca Champions. Pero Iñárritu dijo, vamos a construir un muro de Óscars, obviamente. Así es, así que para el gusto nuestro. Gracias por acompañarnos, pasen un excelente martes. Así es, este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Esto es México al Día.